Bueno, bienvenidos a esta sesión vespertina, primera de ellas, del quinto seminario internacional de literatura hispanoamericana en el aula. Vamos entonces a dar paso a la sesión de comunicaciones 3. Tendremos aquí unas 6 comunicaciones. Por el tiempo que tenemos, yo creo que si ajustamos las intervenciones a 15 minutos, estaremos bien y podremos tener un momento que sea para el debate. O para preguntas que se formulen por YouTube. Comenzamos entonces, si les parece, con la profesora Susana Báez Ayala de la Universidad de Ciudad Juárez, allí en México, que están allí por la mañana temprano para acompañarnos, con una comunicación que se titula Fronteras en la dramaturgia infantil de Virginia Hernández. Susana, cuando quieras. Muchas gracias, Sebastián. Voy a compartir pantalla, nada más. Si me avisan si se está compartiendo. Bueno. Ajá. Bueno, entonces un segundo, por favor. Yo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda para aprovechar el tiempo. Okay. No sé qué pasa. Hasta el momento funcionó muy bien. Lo intento de nuevo. Aquí está. Y ahora lo estoy poniendo en pantalla completa. ¿Se ve? Sí. Bueno, primero que nada, pues es un gusto estar participando en este quinto seminario con la Universidad de Alicante. El trabajo que les voy a presentar lo he titulado Fronteras en la dramaturgia infantil de Virginia Hernández. Y rápidamente trato de explicar cuál es el propósito. Si hablamos de la dramaturgia dirigida a las infancias en la frontera norte de México, vemos que ha sido explorada muy poco, desafortunadamente, por autores de la región. Sin embargo, sí hay un corpus interesante. El año pasado presenté precisamente algunos de estos autores y ya están compilados en el libro que coordinó Mónica Bañuls este año precisamente. Y entre ellos está Virginia Hernández. Ella ha escrito 3 libros a los cuales ahora me referiré, pero de manera particular en esta ponencia me quiero referir al teatro breve para párvulos, dramaturgia para niños, que es del 2015 y que parte precisamente del género del teatro mínimo o el teatro breve. Comprende 8 obras que dan la oportunidad de asistir a un diálogo que refiere, este diálogo se centra en una serie de violencias que viven las infancias, pesadillas, como puede ser la violencia familiar, la pérdida de seres queridos, violencia sexual, riesgos de secuestros, trabajo sexual forzado de mujeres adolescentes, consecuencias de las guerras en las experiencias de la vida de las infancias. Y quizá aquí nos preguntemos, ¿cómo atender estos temas dirigidos a niños y a jóvenes? Bueno, pues si partimos de que la literatura en términos generales atiende las situaciones, las problemáticas que le resultan emergentes y necesarias a estos grupos etarios, diríamos que la obra de Virginia Hernández responde a esta situación, ¿sí? Entonces, aquí interesa atender otras fronteras que son las etarias, las temáticas, desde fronteras estéticas y estructurales, y para ello, pues, abordamos las fronteras del horror desde una estética poética hipertextual que explora Virginia Hernández. Así es que atender estas obras da oportunidad de generar diálogos que la sociedad suele silenciar y con ello coloca en posición de mayor vulnerabilidad a las infancias. Creo que este material, los textos de Virginia Hernández, para el tema que interesa en este seminario dirigido a estudiantes, a quienes agradezco mucho que nos estén acompañando, me parece que da la oportunidad de atender problemáticas que afectan a estos grupos etarios desde una mirada crítica y sentipensante. Muy bien.
Aquí tenemos las portadas de los 3 textos que ha escrito Virginia Hernández referidos a la literatura, a la dramaturgia para niños, aunque ella inicialmente comienza escribiendo para adultos. Por ejemplo, gana una mención especial en el Premio María Teresa de León en España, con Border Santo en el 2000, pero tiene estos otros textos, 3 volúmenes, Los Guardianes del Tiempo, A qué jugamos y Teatro breve para párvulos. Quisiera agregar que Virginia Hernández, aunque nace en Nayarit, tiene desde 1963 viviendo en la frontera en Ensenada y por lo tanto, pues es una autora regional. ¿Qué es la frontera para Virginia Hernández? Ella dice que siempre ha sido un territorio de conflicto, un territorio en donde hay una dramaturgia que puede ser considerada como corriente o movimiento de dramaturgos que abordan los asuntos de la frontera, o como dice Enrique Mijares, una dramaturgia que rompe con los modelos aristotélicos y revoluciona las estructuras dramáticas. Dice Virginia Hernández, no sé si formo parte de este movimiento, sin embargo, y me gusta mucho lo que ella explica, dice, vivo en la frontera, respiro la frontera, me duele la frontera, me valgo de ella, la recreo en mis textos, me sirve de pretexto y me expreso a través y a partir de ella. Entonces, bueno, ¿a qué fronteras se refiere Virginia Hernández? Dentro de la frontera geográfica, bueno, también habla de fronteras textuales y de fronteras temáticas. Entonces, dentro de su obra en general, suele atender el tema de la violencia, porque, bueno, es parte de lo que vivimos en la región norte de México, aunque no es privativa de nuestra zona, sino desafortunadamente estas violencias son expansivas e interactivas, porque no solamente se generan acá en la frontera norte de México con Estados Unidos, sino forman parte de muchas otras fronteras. Dice Virginia Hernández, creo en un teatro comprometido con la realidad, que sea divertido, que sorprenda, que trascienda la fórmula y rompa esquemas. En una conversación en el 2020, ella me decía, creo que en un teatro que ayude a que el espectador sea crítico de su propia realidad. ¿Sí? Entonces, bajo esos términos, ¿qué otras fronteras explora Virginia Hernández? Decíamos, pues el teatro dirigido a las infancias. Y dice, bueno, cuando yo escribo para ellos, considero que esto es un acto gozoso porque juego y me divierto. Y dice, el acto de jugar lleva a un estado de alerta, de múltiples expectativas, de asombro ante cada situación que posibilita el ponerse en contacto con el niño interno y a partir de ahí explorar los mundos de la imaginación, en donde el reto estriba en la disposición de volverse a asombrar de las cosas simples y sencillas de la vida, ¿no? Y bien, eh, aquí tomo en consideración el trabajo tan interesante de Fernández de Sevilla, que habla sobre el horror en la literatura infantil y juvenil. Y dice Fernández de Sevilla, un niño o una niña es un ser arrojado al mundo y el mundo es nuevo, desconocido, por momentos amenazante. El niño y la niña tienen miedo, terror incluso. No es casual, insiste Fernández de Sevilla, que la concreción literaria de muchos de esos terrores se haya anclada de manera ancestral en nuestros inconscientes colectivos, que tenga la forma de gigante, de dragón o, como recuerda Graciela Montes, de ogro. Entonces, de ogros es de lo que trata esta dramaturgia de Virginia Hernández. Este volumen Teatro Breve está constituido por 8 microtextos. Y dentro de estos microtextos, dice Berta Iriart, que nace la presentación del volumen, no crea el lector adulto que hojea este libro, que por dirigirse a niños pequeños propone una dramaturgia simple y dulzona. El hilo que la vincula es el territorio de la noche, atractivo para el paisaje, atractivo paisaje para cualquier chiquillo. ¿De quién será esa sombra? ¿Un ratón, una sirena o un monstruo? Se pregunta Berta Iriart. Por lo pronto las sábanas se mojan de miedo, menos mal que es posible platicar con la luna. Los duendes principiantes pueden, por equivocación, traernos pesadillas. También las traen a veces aquellas personas que hacen las guerras o maltratan a los niños. Entonces, bueno, estos textos van a bordear precisamente estas problemáticas. La primera obra, Bichos y Hechizos, yo les he puesto aquí
fragmentos de la obra y he destacado algunas ideas que me parecen fundamentales en lo que se puede sacar, pero bueno, esta obra refiere a dos personajes, son dos ratones que aparecen en la noche, que aluden a los sueños y que precisamente en los sueños que se convierten en pesadillas van hablando de lo hórrido que es la experiencia humana, ¿no? Por ejemplo, dice, se haría horrible que soñara con una rata gigantesca con colmillos afilados y ojos rojos, pero no es así, ¿verdad, pareja? Es decir, en este texto es el mundo de las pesadillas el que se va a desarrollar. Bien, este otro texto, Niño con Luna, resulta muy interesante porque el tema central aquí es el temor a la muerte, ¿no? Y Virginia Hernández parte de Arrullos Infantiles en un diálogo del personaje infantil con la luna, y la luna, pues aquí nos recuerda un poco la luna de Lorca, que deviene vida muerte, ¿no? Que anuncia como el niño yunquero, anuncia la muerte, y dice Virginia Hernández, una vela para mi niño que es marinero, una nana para mi amor que es una flor, un arrullo para el capullo que es un murmullo. Y bueno, lo que nosotros encontramos en este texto es esta cercanía con la muerte, con el silencio y la acotación final del texto, después de que el niño está jugando con la luna a correr, a dialogar, a saltar, a inventar, nos encontramos con esta última acotación que dice, alguien llega, trae una silla de ruedas, toma al niño entre sus brazos y lo sienta en la silla, abre las cortinas y la habitación se ilumina con los primeros rayos del sol. Luego sale, el niño queda frente a la ventana, tiene la mirada fija, no se mueve. Entonces, bueno, aquí está tratando Virginia Hernández el tema de discapacidades de diferente índole, en este caso, pues discapacidad física, pero también una discapacidad para poder comunicarse con el mundo. Por lo tanto, el personaje dialoga con la luna, pero está presagiando la muerte. Niño con ángel es otro texto muy fuerte que nos adentra a este mundo de horrores, de ogros, que a veces suelen ser los familiares. ¿Sí? Y en este caso es el niño que dialoga con un ángel. Este ángel le pregunta al niño qué es lo que le sucede. Dice, dijiste que los magullones se quitaban jugando. Se me olvidaron un rato, pero te hice recordar, tienen los brazos llenos. También tengo las piernas y en la espalda, y todo porque haces ruido o rompes un vaso. Y si tienes mucha hambre, magullones. Y si tienes frío de invierno, magullones, magullones y más magullones. Entonces, el texto Niño con Ángel alude a la violencia intrafamiliar, la violencia física, que desafortunadamente es uno de los problemas que más padecemos a nivel internacional, muy soterrado y que tenemos que atender. Este otro texto, Niño con abuelos, Danza en tres tiempos, alude a la percepción del infante respecto a la muerte de su abuelo. Entonces, es un diálogo entre el niño y el abuelo, son diálogos muy poéticos, muy sensibles, muy cercanos, ágiles, como ustedes los pueden leer en estos pequeños fragmentos que les he puesto, en donde el niño dialoga con el abuelo y le dice que lo compara con un topo, dice que está lleno de caracolas, que está dentro de la tierra, del mar, y bueno, esto es porque el abuelo ha fallecido, ¿no? Y entonces dice el niño, me están llamando, si me preguntan voy a decir, tengo un abuelo como un topo explorador que busca tesoros bajo la tierra. Y la acotación final, a lo lejos cruza un cortejo fúnebre, el niño corre hasta él y se integra a un lado del camino. Entonces, bueno, esta temática de la muerte es prioritario atenderlo con los infantes, ¿no? Niña con muñeca, bueno, es un texto muy fuerte en donde dialogan él y dialoga Neiva. Una parte es un monólogo, la primera parte de la obra, la segunda es un encuentro de Neiva con él, con el personaje él en una parada de autobuses, y la tercera parte es en donde él habla a la niña mientras la tiene en una habitación. Y bien, pues aquí estamos asistiendo a la violencia sexual
después de un secuestro a una niña que juega con su muñeca como si fuera una caja china, nos vamos enterando de lo que le acontece a este personaje. Niña con hermana hace alusión a dos personajes adolescentes que tienen una de las hermanas está a punto de huir por una situación familiar y la otra hermana la rescata. Y en la acotación final de nueva cuenta vemos que dice el texto, el hombre la mira alejarse, voltea hacia todos lados, arroja la bolsa bajo la banca de la parada de autobús, se sienta y espera, porque está esperando cazar, atrapar niñas o jovencitas. Y bueno, el último texto, Niño con Guerra, alude precisamente a la percepción de la infancia frente a situaciones de guerra. Hay muchas situaciones que pueden vivir los infantes. A veces son guerras declaradas y a veces son guerras soterradas, ¿sí? Entonces, en este texto dice, ¿crees que porque estás muerto dejaste de serlo? ¿Eso crees? O sea, es un niño que casi, casi recuerda a Juan Rulfo, que está, digamos, en un mundo de muertos vivientes, no muertos vivientes, sino desde la muerte, apelando a la sociedad que lee este texto para que reflexionemos al respecto. Y bueno, ya casi cierro diciendo que esa otra frontera, teatro para niños, planteada por Virginia Hernández, dice ella, esta dramaturgia es un teatro comprometido con la realidad. Dice, ¿cómo lo escribo? Tiene que ser un teatro divertido, que sorprenda, que trascienda fórmulas y rompa esquemas, que ayude a que haya una mayor mirada crítica hacia la realidad. Y aquí tengo parte de mi bibliografía. Me parece que estos textos que les estoy compartiendo de Virginia Hernández bien pueden favorecer un diálogo lúdico, crítico, sentipensante, cercano con las infancias y las juventudes, y que a quienes estudian educación, magisterio, puede ser un material muy interesante para trabajar con los estudiantes, sobre todo las adolescencias, y en particular en una ponencia anterior, hace un ratito, mencionaban, en una ponencia anterior de esta jornada, mencionaban que los géneros literarios que se llevan las palmas para trabajar en la educación, pues son la narrativa y la poesía, mientras que el teatro se queda ahí rezagado. Bueno, es una invitación para tomarlo en consideración. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, por una presentación tan sugerente de esta dramaturgia. Si les parece, dejamos para el final, para el cierre, las cuestiones que se puedan plantear en torno a las comunicaciones. De modo que vamos a dar paso ya mismo a Francisco Antonio Martínez Carratalá, querido Fran, compañero de la Universidad de Alicante, que nos va a presentar una comunicación titulada Ampliación estética de la poesía de María José Ferrada a partir de la materialidad del libro álbum. Fran, cuando quieras. Buenas tardes, compañero Sebastián. A ver si arrancamos. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a José. Un especial saludo con mucho cariño al profesor Ramón Llorens y a Mónica Ruiz Bañuls, una profesora con la que sin ella y durante todos estos años yo no me habría aproximado a la literatura hispanoamericana como lo estoy haciendo ahora. Así que le agradezco mucho ese trabajo que lleva desarrollando en el departamento. Y también, Sebastián, si me puedes confirmar que se está compartiendo en pantalla la presentación. ¿Dónde es José? A ver, pantalla. Le estoy dando presentación. Bueno, como sea. Venga, pues una vez solventados estos pequeños problemillas técnicos, también agradecer, como no, al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y a la Universidad de Alicante por estos seminarios en los cuales nos da pie para hablar sobre las cosas que más nos gustan, en este caso la literatura hispanoamericana en el aula.
y en el aula están también el alumnado de cuarto curso de didáctica de la lengua, de la lectura y la escritura, a los cuales le envío un saludo muy cariñoso, especialmente al grupo de Guillermo, con el cual el lunes de esta semana tuve tiempo de compartir una sesión. Pero vamos, lo que nos interesa en esta ponencia es hablar de la gran escritora, periodista y poeta María José Ferrada, la autora chilena, que tiene una obra plagada de grandes títulos y con premios tan importantes como los premios en la Feria de Bolonia, menciones honoríficas, premios New Horizons, el premio de la ciudad de Orihuela, con el poemario El idioma secreto, seleccionada en diversas ocasiones en el catálogo de la Biblioteca de Múnich, con los premios White Ravens. En fin, un referente de la literatura en lengua hispana, pese que también sus obras han sido traducidas a muchas lenguas. María José Ferrada, además, tuvimos la suerte de contar con su presencia en estas jornadas el curso pasado, fruto de esa entrevista con el profesor Ramón Llorens y Mónica Ruiz Bañuls. Se encuentra en este capítulo de la monografía Desfronterizando lecturas, propuestas exocanónicas para el aula. También extiendo esta felicitación por esta monografía a Sebastián. Y aquí tenemos algunas de las muchas obras, múltiples obras de María José Ferrada que nos acompañan. Nosotros nos centramos, en este caso, en el álbum. ¿Qué es un álbum? Pues es una narrativa gráfica, es un texto multimodal, en el cual confluyen 4 componentes. El texto, a veces explícito, otras veces implícito, subyacente. También tenemos, obviamente, el código más importante, que es el visual, y en el cual también, en ese modo, encontramos la secuencialidad, como también ha hablado esta mañana Cristina Cañamares, y el formato material, en el cual nos dedicaremos más en esta presentación. El álbum, como texto multimodal, adquiere aportaciones de estudio desde diferentes ámbitos, desde el literario, el artístico y el semiótico. Así, un soporte en el cual la experimentación y su diseño se convergen para crear una experiencia para el niño, para la persona que lee desde las primeras edades. Y si queremos ser buenos maestros, buenas maestras en el futuro, o queremos formar a esos grandes maestros o maestras, tenemos que acercarles, obviamente, a las mejores lecturas, porque estas personas de formación docente tendrán que proporcionar los mejores recursos para el aula. Así, obviamente, como estamos hablando de comunicación multimodal, repasamos este concepto clásico sobre la multiliteracidad, es decir, tenemos que alfabetizarnos más allá en la comunicación, más allá de que la comunicación va más allá del código lingüístico. Hay más modos en los cuales, la manera en la cual se unen, se crean esas relaciones intermodales, crean nuevos diseños y nuevos medios de comunicación. Así podemos observar que en el álbum esa experimentación, ese potencial comunicativo se puede llevar también al formato. Y aquí vemos algunas aportaciones y algunos tipos de diseños que podemos encontrar en este tipo de libros. Es decir, artísticamente tienen una gran capacidad de experimentación, algo que aún la mera lectura digital de este tipo de obras es incapaz de llegar. Obviamente no porque sea de peor calidad, es que simplemente no podemos comparar recursos que tienen siglos de evolución frente a la digital, que aún está en sus inicios. Como estamos hablando de texto poético y de álbum, es necesario dividir cuáles son las categorías en las cuales podemos encontrar la poesía en un álbum. Por una parte tenemos los álbumes poemario, es decir, álbumes en los cuales se componen de una colección de poemas y a cada uno de esos poemas se le asocia una imagen, en el cual establecerán una relación entre texto e imagen variable. Pueden ser antologías de textos creados o textos nuevos, como puede ser en el caso de María José Ferrada. O también libros juego, libros que juegan con la materialidad de su soporte. Y la otra estrategia sería el álbum poema. A partir de un poema, secuenciamos los versos a través del paso de página para crear, a partir de un poema, una obra visual completa. Así podemos hacer esa clasificación. Si los textos son preexistentes, como esta mañana José Rovira nos ha hablado de Oda a una estrella, ilustrado por Elena Odriozola, es un tipo de álbum poema que parte de un texto preexistente. En el caso de María José Ferrada, son textos creados ex professo para este tipo de álbumes. Y ahora veremos algunos ejemplos. Y obviamente, cuando estamos hablando de texto e imagen en el álbum, en la comunicación multimodal,
tenemos que tener en cuenta qué tipo de relaciones establecen la imagen y el texto. Y esta siempre nos interesa en virtud a la persona que lee. Si la información que da la imagen y el texto redunda, hay muy poco espacio interpretativo para esa persona que lee. Si se contradice, se establece una nueva relación paródica y finalmente si se complementan, dejan un mayor espacio interpretativo para la persona que lee interpretar qué quieren decir esos dos códigos que aunque no convergen, comparten un significado. Por tanto, aquí está la poética del álbum. Por una parte, el texto poético ya nos amplía y nos expande el lenguaje a través de sus formas retóricas y también tenemos poética a través de la relación entre imagen y texto. Es decir, ese icono texto también formará una relación poética, cuanto más abierta para el lector, más metafórica y mucho más abierta para su propia interpretación. Y esos son los textos que más nos interesan en el aula. Como señalaba Supa, en 2020 leer a María José Ferrada es internarse en un mundo de sensaciones, de percepciones, donde la razón queda a un lado para que aflore la experiencia sensible. Me parece una cita perfecta para hablar de la poesía de Ferrada, pero además la entrevista que le hicieron los profesores Ramón Llorens y Mónica Ruiz, que aparece en la monografía que he comentado anteriormente, nos habla de esa mirada de María José Ferrada hacia el lector infantil, esa nostalgia muchas veces, el desafío a retroceder hasta ese tiempo en que tú también mirabas las cosas con mucha libertad. Creo que es algo que tiene que ver con el lenguaje y con la forma de mirar. Es decir, es una autora que comprende que el pensamiento del niño es simbólico y que no es racional como el adulto. Por tanto, recuerda a través de esa nostalgia cómo es la mirada del niño para dirigirse a él, porque otro texto sería ya aleccionador. Seguimos con la influencia de diferentes estilos, como pueden ser la poesía japonesa, especialmente los haikus, y me encanta una cita de Said Ripoll cuando habla de la poesía en estas primeras edades, y dice, cuando el universo se convierte en niño, la poesía triunfa. Así nos dejaremos guiar por la emoción de María José Ferrada en sus versos y en sus obras para presentarlas a continuación. No me gustaría dejar de mencionar también el componente ideológico. Diferentes obras han aparecido durante las charlas de las diferentes conferencias, especialmente ese de niños, del que también hablaba Adolfo Córdoba, y en el que también el profesor Sebastián Miras y yo analizamos, junto con otro poemario, para la revista Bookbird, que es la revista internacional de la Asociación Internacional para el libro infantil y juvenil. Así nos adentramos en el análisis muy breve, tengo por aquí los álbumes también para mostrarlos, pero obviamente se pierde mucha experiencia a través de simplemente mirarlo en una pantalla y no disfrutar de ellos en nuestras manos. Como veis, tenemos diferentes títulos, tenemos también la otra autoría que es central, aunque María José Ferrada es la persona que unifica esta comunicación, los ilustradores y las ilustradoras que han hecho que el diseño de las obras sea tan peculiar, pues también merece, obviamente, un mismo reconocimiento. Es decir, en la literatura infantil la ilustración es primordial. Por tanto, vamos a centrarnos en diferentes elementos de estudio. Como ya decíamos, podemos encontrar en su obra diferentes tipos de álbumes poemario o álbumes poema. Esto lo sabemos a partir de la secuencia. Si es una serie de poemas a los cuales se acompaña cada uno una ilustración, tenemos unos álbumes poemario. Tenemos diferentes casos. Yo me he centrado en Guardianes, un libro de la editorial chilena Amanuta, una editorial también prestigiada en la Feria de Bolonia, y tenemos la poética de María José Ferrada centrándose en la mirada del niño, esa que os hablaba anteriormente. El guardián de los pájaros dedica diferentes poemas a diferentes guardianes de elementos de la naturaleza, ya sean de la fauna o de la naturaleza, como quieres decir. Les enseña el vuelo, el canto y nosotros nos sentamos bajo los árboles a escuchar la lección. Los pájaros arman un alfabeto de trinos, luego lo desarman. Miramos hacia lo alto y descubrimos los pequeños pupitres, las partituras. Así, a partir de la secuencia, volvemos a encontrar esa diferenciación entre álbum y poema. Espantamiedos estaba incluido en este poemario, Cajita de fósforos de Adolfo Córdoba, en el cual el espantamiedo trazaba una conexión con María Elena Walsh y su Cajita de fósforos, que era el poema que abría este libro.
Pasamos de una distribución en la cual observamos cómo aparece el poema acompañado de una ilustración maravillosa de Juan Palomino, y en este Espantamiedos, ilustrado por Karina Letelier, se secuencian los versos de ese poema para dar una narrativa. Y además nos interesa no solamente analizarlo a nivel artístico, el hecho de que emplee tintas o colores flúor para hablar del mundo de la noche. Además, el hecho de emplear metonimias visuales, es decir, compartimos el punto de vista o la perspectiva del personaje para esos diferentes recursos semióticos, analizarlos y observar que sus obras visualmente también tienen una nueva capa poética que los recubre. Siguiendo por esos álbumes poema que juegan con el formato, tenemos los libros acordeón. Así, Un jardín, que también fue premiado en la Feria de Bolonia, ilustrado magistralmente por Isidro Ferrer, se trata de un libro acordeón en el cual la secuencialidad tiene una función, que es la del flujo, el flujo de la vida, de cómo a partir del sueño del señor Wakagi, como podéis observar, se va adentrando en el bosque, en los diferentes personajes, hasta terminar de convertirse o incluirse dentro de ese sueño. Finalmente tenemos otro ejercicio a partir del diseño, como es el espacio entre la hierba, ilustrado de nuevo por otro gran autor e ilustrador, en este caso el mexicano Andrés López, también premiado en la Feria de Bolonia como en 2022 a las mejores ilustraciones presentadas ese año. Y así nos hace invitaciones, una especie de juego de actividades partiendo de la influencia de la poesía japonesa, en el cual se proponen juegos poéticos. Mira una naranja, mírala 7 veces, mírala con la nariz, mírala con las manos. Así, este tipo de propuestas también se van expandiendo a través de ese libro acordeón, en el cual encontramos esas diferentes ilustraciones. Por ejemplo, permanece atento a los fenómenos sobrenaturales. Sucede una vez cada 50 primaveras. Las mariposas florecen y las flores se van volando. De nuevo vemos cómo Andrés López utiliza la flor para utilizar un anillo de viento para ampliar esa relación poética entre lo que dice el texto, que ya es poético, y la imagen, es decir, la eleva. También tenemos juegos con adivinanzas a partir de esa forma lírica de la tradición oral. Juega también en este Picabook o ese juego de Cucú, en este Piu, un juego de cortinas en la cual nos vamos leyendo las diferentes adivinanzas que nos propone y dice: blanco el traje de la ventisca, blanco el día y la fiesta, el hielo es una pista de baile, por eso llevo frac. Mi familia toda una realeza, yo un rey, el rey del frío. ¿Quién soy? Y si pueden observar aquí en la pantalla, en el momento que movemos la página, se abre la cortina y observamos el animal que se esconde o que da respuesta a esa adivinanza, que obviamente era el pino. Continuamos. Ya no solamente el formato, ya no solamente cómo se secuencia, cómo se utiliza la página, sino ya vamos hasta la propia materialidad de la página. Mariana Alcántara, otra gran ilustradora mexicana, se centra en este viaje a través de la naturaleza a jugar a superponer dos páginas en la cual, por una parte, tenemos la tinta en azul para reflejar la naturaleza y una parte con la tinta en rojo para denotar los elementos de la fauna. Así, a través del trasluz de las hojas, podemos ver esa superposición a partir de un juego y una narración poética. Aquí pueden observar otro ejemplo y ya les he dicho que, por desgracia, este tipo de libros en una presentación online pues pierden gran parte de su magia. Y terminamos con una nueva propuesta, con dos obras: el diseño material para la comunicación sensorial. María José Ferrada también se ha preocupado en sus obras de crear narrativas en las cuales también la inclusión sea parte esencial de su propuesta, y encontramos en este animal otro álbum poemario en el cual se emplea la textura y el código braille para crear estas divertidas adivinanzas, en este caso muy inspiradas en la poesía japonesa. Tenemos, por ejemplo, esta que dice: de piedra en la piedra, de hoja en la hoja.
podemos observar debajo la rugosidad de la textura, el texto en braille, y obviamente que se refiere al camaleón, de piedra en la piedra, de hoja en la hoja, su traje. Y por último, su obra recientemente premiada en la Feria de Bolonia, El Bolso, también premio en esta feria a aquellos libros que exceden en el formato y en su propuesta artística, o desafían las narrativas convencionales. Y tenemos una narración poética en la cual la voz del niño dice todo aquello que cabe en el bolso de su mamá. Y obviamente en el bolso de su mamá cabe de todo, desde llaves, un pañuelo, un gato, constelaciones de estrellas. Y si hablo de gatos y constelaciones, pues no me queda menos que saludar a mi compañero de despacho, mi querido y amado profesor José Rovira Collado. Finalmente, recapitulando, esta propuesta que he hecho esta tarde simplemente sirve para tener otra mirada hacia la poesía de María José Ferrada, que es compleja, tiene una gran cantidad de puntos de análisis y obviamente vemos cómo la materialidad en el álbum, su secuencialidad, son elementos que amplían ese componente poético. Y si os han gustado estos libros, obviamente, pues la dificultad que nos encontramos es que muchas veces están en países de América Latina y nos cuesta muchas veces conseguir estas obras si no es por importación, pago de tasas, aranceles y demás, pero cuando llegan todas estas grandes obras pasan a ser clásicos imprescindibles en el mundo. Así que sin más, muchas gracias por su atención y me despido con un haiku que María José Ferrada recogió en una antología de haikus y que creo que también define muy bien su obra y la mirada sobre los niños. Sobre un brote de hierba, ante el cielo infinito, una hormiga. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran. Excelente la presentación y con mucho contenido también muy pertinente para la LIGE en general y para nuestra asignatura en particular. Muy bien, vamos entonces a seguir ahora con Damiana Leiva, que la tenemos por allí. Y Damiana, ahí estamos. Vale, yo perdón que no estoy. Ahora sí. Damiana nos va a presentar entonces el cuento mexicano contemporáneo en el aula, propuestas gratuitas de lectura. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer nuevamente al doctor Ramón Llorens, a la doctora Mónica Ruiz, al doctor José Rovira, a ti, querido doctor Sebastián, y en fin, qué alegría haber estado viendo. A mí me tocó ver las sesiones de la tarde porque en la mañana pues es madrugada por acá, entonces no las he podido ver, pero qué alegría haber visto algunas de las presentaciones vespertinas y por supuesto en esta mesa, pues engalanada con Susana, con Fran, que también es una alegría siempre escuchar todo lo que sabe sobre el álbum ilustrado. Pues bueno, voy a compartir pantalla, no sé si se pueda ver, a ver si, ahí voy. Les agradeceré si me dicen si ya lo pueden ver. A ver, ventana. No sé si se pueda ver. Creo que se ve todavía la presentación de Fran, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya? Perfecto. Pues listo. Entonces, pues si les parece, vamos a comenzar. Pues el día de hoy les traigo esta presentación sobre el cuento mexicano contemporáneo en el aula y unas propuestas gratuitas de lectura, pero conforme avancemos en la presentación, pues verán un poquito el enfoque y un poquito el cambio de paradigma respecto a lo que hemos escuchado en las presentaciones anteriores, pero creo yo que se complementan muy bien y podemos establecer este diálogo que hacemos desde la trinchera, desde la academia, en un diálogo continuo con los centros educativos, con, pues en este caso, las adolescencias y por supuesto con las instancias de gobierno que pues ellos son quienes finalmente articulan todo un programa didáctico sobre el cual nosotros hacemos propuestas de mejora. Bueno, voy a hacer el enmarcado de esta investigación. En el año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán me invita para formar parte de un proyecto titulado La Liga de la Lectura,
Este proyecto está apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un programa que se llama Programa Nacional Estratégico en Educación y con alegría podemos decir que somos el único proyecto que está enfocado en educación media superior y pues el objetivo de este gran proyecto es desarrollar un modelo de investigación e incidencia para el fomento y la activación lectora, pues aquí tienen unos ejes sobre literacidad crítica, inclusión social, perspectiva de género, que son estos temas sociales que creo yo a todos nos importan y que hemos estado viendo a lo largo de estas comunicaciones cuando hablamos del contenido de las distintas obras literarias que hasta al momento se han hablado. En el caso de lo que yo les voy a proponer o platicar, hay 4 ejes de este gran proyecto, pero este en particular pertenece al eje 1, que se denomina el lector al centro. Entonces, pues en ese me voy a enfocar porque ahí es donde me invitaron y donde yo estoy formando parte pues, de esta Liga de la Lectura. Este enfoque tiene como objetivo crear espacios de acompañamiento lector para personal docente, obviamente desde el fomento de la lectura, para que el personal docente logre tener una voz propia y reflexiva, así como el desarrollo de una perspectiva de género e inclusión. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Bueno, estos talleres para docentes con una visión inclusiva, también con cultura de paz y perspectiva de género, y la meta de investigación. La estrategia es como qué le vamos a ofrecer a los docentes y la meta es nosotros qué vamos a desarrollar en la investigación, pues es identificar perfiles lectores, identificar prácticas de escritura y también hacer un seguimiento anual comparativo. Este proyecto inició en 2022 y va a finalizar el próximo año en 2024. Y bueno, abajo pueden ver todas las instituciones que estamos formando parte de esta liga y su servidora está dentro de la sociedad civil. En este caso, a mí me invitaron por ser voluntaria, ciudadana voluntaria como mediadora virtual de lectura. Y aquí es donde empieza este engranaje, porque es todo un proyecto institucional universitario enmarcado o apoyado por una instancia del gobierno. Sin embargo, yo, al ser profesionista independiente con unas líneas de investigación muy precisas, pues necesito enmarcar lo que yo hago dentro del proyecto. Entonces, digamos que mis 2 líneas, por un lado está el voluntariado, donde yo me dedico a la mediación virtual de lectura en redes sociales. Ahí el objetivo es la apreciación, el desarrollo de la apreciación literaria de mi comunidad lectora y forma parte de la educación no formal y estoy en el ámbito de la andragogía porque mi comunidad está compuesta por personas adultas de entre 30 y 50 años. Sin embargo, también tengo otra línea de investigación que desarrollé en el doctorado, que está más enfocada en el diseño curricular, en el desarrollo de la competencia literaria en educación media superior, y ahí sí, pues obviamente el componente de la didáctica es ese, y pues eso en gran medida fue lo que ha logrado que establezcamos este diálogo con ustedes, queridas amigas y amigos de Alicante, pues porque ahí hice una estancia de investigación. Entonces, haciendo esta armonización, pues se propone la creación de este taller docente, pero mi objetivo era que todos los docentes pudieran tener la oportunidad. Es decir, cuando nos vamos hacia la docencia, casi siempre se piensa en español y literatura solo para docentes de español y literatura. Pero acá yo tenía la intención de que cualquier docente puede y debe desarrollar estrategias lectoras. El profe de química, la profesora de educación física, todos leemos. Entonces, si todos leemos, se necesita esta perspectiva para poder desarrollar la competencia, ¿no? Y pues en el ámbito de la investigación, en lo personal, yo estoy siempre en la investigación-acción y en este caso en particular, pues decidirme hacia la investigación-acción transformacional, que como vemos en la imagen de la derecha, está dentro de una matriz, está en el cuadrante 4, que es un cambio transformacional a gran escala, es decir, yo como investigadora, al establecer este diálogo con todos estos agentes, todos somos agentes, yo tengo un aprendizaje como investigadora y al mismo tiempo las personas docentes, bibliotecarias y el personal administrativo que forme parte también va a tener un cambio a partir de las acciones que van a generar en sus centros educativos. O sea, yo no les voy a decir qué hacer, les voy a dar ciertas herramientas y a partir de ellas, ellos van a desarrollar sus propios campos de acción. Entonces, pues eso lo vuelve transformacional.
Y a la izquierda pueden ustedes ver cómo es mi práctica de investigación-acción en este proyecto de la UADY. Realmente lo tengo que hacer con un enfoque muy balanceado entre el activismo, o sea, toda mi práctica como activista, pero también como este es un proyecto de investigación, pues también tengo que estar incorporando elementos de investigación y la gestión del conocimiento es así, está directamente relacionada con la investigación y ahí no se ha podido y creo muy difícil que se logre hacer algún proyecto en donde podamos trabajar en coautoría algún docente que esté participando en el taller y su servidora. No hemos podido llegar y no lo sé si lo logremos porque solo queda un año. Y en ese contexto se hizo el taller Leer desde mi asignatura, se impartieron 3 talleres en el año 2022 y 2 talleres ahora en el 2023. Y pues como ven, aquí nos enfocamos en la competencia lectora para ver el polisemia, comprensión, inferencia, evaluación y reflexión. Y aquí nos enfocamos en diferentes textos precisamente por lo que les decía antes. Hay profesores de literatura de español, pero también de química, de ética, de orientación. Entonces, pues obviamente cada asignatura maneja un tipo de texto distinto. Y se hicieron 2 productos. La evaluación diagnóstica para que yo pueda hacer este seguimiento anual dentro del proyecto del PRONACE y el recurso didáctico, que es lo que les va a servir a las personas que participaron en el taller para ser agentes de cambio. Y como consecuencia, pues se lograron 5 generaciones capacitadas, hay 39 recursos didácticos creados gratuitos en el blog y algo que a mí me llena de mucha alegría es que logramos conformar un equipo tecnopedagógico, José Rovira Collado y su servidora, y en este nuevo equipo hay una variación también de enfoque y pues a partir de ahí, bueno, ya estamos en proceso de un capítulo del libro y un artículo de investigación. Sin embargo, como les decía, hubo un cambio de paradigma. Justo para este taller, entre el anterior y el anterior se empezó a inscribir personal bibliotecario. Y eso es algo que yo no tenía contemplado. Yo en mi imaginario pensaba que solamente iban a estar docentes de todas las asignaturas. Entonces, la competencia lectora es un paradigma, creo yo, adecuado para este tipo de actividades de incidencia. Sin embargo, cuando entra personal bibliotecario hay un cambio, porque el personal bibliotecario no tiene una programación, por lo menos aquí en México y en las instituciones donde estamos trabajando, no tienen una planeación didáctica que venga de la federación. Las asignaturas sí, y pues la planta docente está obligada a seguir estos modelos educativos federales. Pero al bibliotecario, al estar en este ambiente con mucha más libertad, pues las competencias no es el paradigma adecuado. Hay que entrar desde otra vertiente. Pero yo empecé, bueno, ya en el taller estaba enfocado en competencias y sí tenemos los testimonios de bibliotecarias que les costó mucho trabajo, que sí les gustó y demás, sin embargo, la aplicación en una biblioteca no es lo ideal. Entonces, pues este fue el cambio y a partir de ahí, pues hay una nueva pregunta de investigación. Esto es lo hermoso de la investigación-acción, que es vivo, que es transformacional y conforme se establece el diálogo y las necesidades docentes, vamos cambiando también nuestros acercamientos. Entonces ahora se está buscando esta creación de un recurso didáctico, pero queremos ver cómo influye en la apreciación literaria. Ya el taller cambia por completo de paradigma, ya no estamos en competencias, sino en apreciación, en esta parte más estética y más humanista. Y ahora también se incorpora personal de otras instituciones, el Colegio de Bachilleres de Yucatán y los bachilleratos de las universidades autónomas de Campeche, la UNACAR y la UACAM. Y entonces, pues el objetivo es similar, diseñar, ejecutar y valorar un taller virtual para el fomento de la apreciación literaria. Y este es lo que les presento, cuentos que cuentan las adolescencias, donde aquí, como hay un cambio de paradigma, lo primero que necesitamos es conocer los cuentos juveniles. En este gran proyecto ya se publicó un libro de cuentos gratuitos, incluye 30 cuentos escritos por adolescentes que también han tenido todo un proceso de formación lector y de escritura, y muchos escribieron sus cuentos, y con eso y con eso pudieron hacer este libro, pero no se conoce todavía. Esta es la parte, el área de oportunidad. Como no conocen los profesores, la planta administrativa y bibliotecaria de los cuentos, ahí vamos a empezar.
Después vamos a establecer encuentros entre adolescencias y personas adultas a partir de las tramas narrativas. Como ven, el cambio de paradigma es brutal y con ello vamos a reflexionar el aprendizaje a través de la acción entre la planta docente, bibliotecaria y administrativa, pues con su servidora, que esa es la parte de la investigación-acción que a mí me interesa. Este nuevo acercamiento con el cambio de paradigmas, pues ya seguimos en el paradigma pragmático de la investigación-acción, porque como les digo, ante el cambio de circunstancias del contexto, pues también yo tengo que reformular todo lo que estoy haciendo. También nos basamos en el interaccionismo simbólico, específicamente a partir de Peirce, donde menciona que no solo es el signo y el significante, sino que hay una persona que interpreta, entonces se vuelve una triada. ¿Qué es lo que pasa con estas triadas? Que son intersubjetivas, cada quien va a leer un cuento y cada quien interpreta algo, pero ¿cuál es el objetivo? El encuentro de estas intersubjetividades, y de ahí viene el interaccionismo simbólico. Por supuesto, estamos dentro de la teoría de la recepción, porque como ven, no estoy hablando desde la perspectiva de la autoría, ni desde la perspectiva de un canon académico, sino que todo esto se está desarrollando a partir de prácticas lectoras, tanto de las juventudes como de la planta docente. Y a partir de ahí, yo como investigadora entro en la incidencia, y este es el otro punto donde estoy como mediadora virtual, pues porque todo este proyecto se está haciendo con plataformas. Y pues ahí está el marco europeo de la enseñanza de las lenguas sobre mediación virtual y también del Programa Nacional Salas de Lectura, porque como les decía, pues soy ciudadana voluntaria dentro de ese programa. Y este es el cartel. Estoy muy contenta de que José Rovira también haya aceptado la invitación para que seamos un equipo tecnopedagógico. Y iniciamos el sábado pasado. Entonces, pues fue la introducción, tenemos una gran introducción que ahora les voy a compartir en el chat de YouTube sobre la alteridad. Eso es lo primero con lo que tenemos que empezar. Si estamos en el interaccionismo simbólico, tenemos que empezar a sensibilizarnos acerca del otro yo, ¿no? Y bueno, José Rovira compartió una cantidad enorme de diferentes estrategias de escritura creativa y de lectura para profundizar y reflexionar sobre el otro yo. Y desde mi parte, les di a conocer los cuentos del alumnado, pero ahí entra esta parte de tallerista, de mediadora, en donde este libro tiene 30 cuentos, pero evidentemente no es así como que lean los 30 cuentos, no. Se desarrollaron una sinopsis, se desarrollaron 30 sinopsis y entonces lo que van a hacer las personas es ver cuál es esa sinopsis que les llama más la atención, leer el cuento y luego responder algunas preguntas y dentro de esas preguntas ya empezamos con una imaginación de qué aplicaciones didácticas podría tener ese cuento. Y lo mismo estamos haciendo con el alumnado. Cada docente que ingresó al taller le compartió a su vez a su alumnado este formulario para que haga el mismo proceso, lea los cuentos de sus pares y a partir de ahí responda preguntas. Pues esta es la foto de la primera sesión del sábado pasado. Como ocurre en las talleres, en la primera como que estamos arrancando, pero se van a inscribir más personas bibliotecarias, lo cual estoy muy agradecida y es una alegría. Y estos son los formularios. En el de la izquierda dice mi yo del pasado, porque para poder, en este tema de la teoría de la recepción, para comprender a nuestro alumnado, nos tenemos que situar o por lo menos hacer este juego de alteridad para recordar cómo éramos en la adolescencia y a partir de ahí pensar qué era lo que a nosotros nos interesaba. Y eso lo vamos a contrastar con lo que realmente el alumnado ahorita, el de bachillerato de estas instituciones, está viviendo. ¿Y cuáles son los cuentos que prefiere el alumnado adolescente con los que prefiere el personal docente administrativo y de biblioteca? Y pues nada, yo les invito, y con esto finalizo, yo les invito a que contesten este formulario, el de la izquierda que dice mi yo del pasado. Les leo muy rápido. ¿Recuerdas tu adolescencia? ¿Cuáles eran tus miedos, frustraciones y fantasías? ¿Qué deseabas ser de grande? Y bueno, a partir de ahí lean la sinopsis, busquen la que más les llame la atención, pero no ustedes del presente, recuérdense a ustedes del pasado y a partir de ahí piensen cuál hubiera sido el cuento que le hubiera gustado leer a su yo del pasado. Ese es el código QR para quienes nos están viendo desde YouTube. Sin embargo, ahora en el chat de YouTube también les comparto los enlaces para quienes quieran hacer este ejercicio y al final del cuestionario pueden descargar este libro gratuito, Déjate Cuento, que contiene 30 cuentos que también pueden utilizar en sus aulas. ¿Y cuál es la ventaja, creo yo? Aquí no es una acercamiento estético desde la escritura del autor, o sea, no estamos viendo el canon y todas las estrategias estéticas que un autor
obviamente profesional desarrolla, sino que estamos a partir de la trama, que son todos estos deseos y conflictos que los adolescentes están plasmando en cuentos, que son cuentos que hay muchos que necesitan mejora, pero también hay unos realmente sorprendentes. Les invito a que se hagan estos diálogos horizontales a través de este libro, descárguenlo, lo pueden hacer a partir del cuestionario. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damiana, por compartirnos esa experiencia tan sugerente de taller y sobre todo por lo de la creación que parece muy estimulante. Bueno, nos quedan 3 comunicaciones. Les voy a pedir, ¿sí?, si nos podemos ajustar un poquito al tiempo en lo que nos resta para ver si cumplimos con el horario. Pasamos entonces a la comunicación de Tomás Saucedo, de la Universidad de Ciudad Juárez, en México, que nos va a presentar audiencias juveniles de las autorías dramáticas. Tomás, cuando quieras. Hola, ¿ya se me escucha? Sí. Sí, bien. Voy a compartir la pantalla completa. Por favor, me avisen si se logra ver toda Sí. la imagen. Perfecto, Tomás. Muy bien. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, el agradecimiento a quienes hacen, ¿no?, de este evento posible. Gracias a la doctora Beatriz Aracil Barón, a José Rovira Collado, a Ramón Llorens García, Mónica Ruiz Bañuls y Sebastián Miras, ¿no?, por la invitación, por estar aquí y por atender, ¿no?, una situación me parece tan importante y que luego no se le da tanta relevancia como lo es la literatura, tanto infantil, juvenil, en Hispanoamérica, ¿no? Y cuáles son los cambios, las temáticas o las preocupaciones que desde acá se atienden. La temática que traigo hoy son las audiencias juveniles de las autorías dramáticas. Conforme vaya avanzando la presentación, iré explicando el acomodo, ¿no?, del título, que entendemos por audiencias y luego después audiencias juveniles y cómo es que surgen o por qué las autorías dramáticas. ¿De acuerdo? En cuanto a las audiencias, contemplaremos audiencias en general como un factor inamovible en el teatro, ¿no? Por tradición, por historia, por obviedad, las audiencias son un elemento indispensable para que el teatro tenga vivencia, para que las obras dramáticas sean vigentes, ¿no?, dentro de su contexto o incluso en la pervivencia. Como las audiencias también en cuanto a su recepción y emisión. Es decir, no nada más fungen como un ente que llegan, en este caso, a unas butacas en el teatro o se sientan para leer una obra y reciben, sino que también una vez que concluyen esa recepción o durante, emiten, ¿sí? Emiten unas respuestas, emiten sentimientos, emiten pensamientos, emiten reflexiones en cuanto a lo que están viendo o a lo que están leyendo. Esto genera también un ciclo, me parece, creativo. ¿Por qué? Porque una vez que alguien recibe, piensa, reflexiona y vuelve a emitir, pues emite ahora sí que una obra artística que ya no es exactamente la misma, la original, ¿no?, sino que ya tiene un agregado de nuestro pensamiento. Esto crea ahora sí que unos círculos creativos, interpretativos. ¿Por qué? Pues porque cada receptor, cada persona presente en la audiencia tiene ya su propio bagaje, su propio corpus de lectura, sus propias reflexiones o pensamientos que harán que cada interpretación pues varíe, ¿no? Eso le otorga a la obra en cuestión, a lo que se esté presentando, a lo que se esté leyendo, pues una diversidad impresionante, ¿no? Porque sugiere que no nada más exista un solo tipo de lectura. Entonces, dentro de todas estas audiencias existe la audiencia individual y colectiva que en conjunto crean un pacto lúdico, ¿no?, con la ficción. Un pacto lúdico que consiste en que durante empiece la obra hasta que termine, vamos a estar dentro de esa realidad que ya toma, ¿no?, elementos va a estar en contacto con esa ficción
que ya tiene elementos de la realidad factible. Entonces, desde que inicia hasta que concluya, vamos a ser parte de ese universo mientras estemos viendo una obra o bien leyéndola, ¿no? Esto quiero dejarlo claro porque puede aplicarse para estas dos variantes de atender el teatro o las obras dramáticas. Luego, como producto o como resultado de atender una obra debidamente, podemos anteponer la creación o desarrollo de pensamiento, reflexión y crítica, ¿no? En las audiencias. ¿Por qué? Porque la creación, bueno, pues porque se puede formular un tipo de pensamiento que no tenga que ver específicamente, ¿no? con la obra, sino tomar algún fragmento, un argumento o un tema que por ahí se desarrolle para luego, pues sí, desarrollar más pensamiento y reflexión y crítica en cuanto a estos temas, ¿no? que se toquen durante la obra. Ahora sí, en cuanto a audiencias juveniles, es decir, las juventudes que pueden apreciar o atender las obras dramáticas, primero debemos de contemplar los espacios donde las juventudes conocen y acuden, en ocasiones sí, en ocasiones no, al teatro. Eh, ¿Cuáles son estos espacios en general? Por lo menos en mi entorno, ¿no? Hablamos desde la frontera de México, son pues en las escuelas, ¿sí? En las escuelas, en las preparación de educación media y media superior, que son secundaria y bachillerato. Entonces, si son ya de entrada en estos espacios en donde un joven va a acudir o va a conocer al teatro o los textos dramáticos, pues ya tenemos, por lógica, que los espacios educativos, estas escuelas o colegios, son los lugares encargados de hacer una óptima presentación del teatro, ¿no? Hacia este grupo etario. ¿Por qué? Pues porque de otra forma es muy difícil que las y los jóvenes vayan a saber qué es exactamente el teatro y qué pueden obtener de ahí, ¿no? Cuál es el provecho, cuál es la esencia del teatro que ahí reside, ¿no? Y que pues muy difícilmente van a poder saberlo, no sé, de Netflix, ¿no? De alguna plataforma o que se lo vayan a topar en un volantito en la calle o cosas así. Entonces, al ser estos centros educativos el ente o el espacio responsable de hacer esa presentación, bueno, pues tenemos que postular cuáles, ¿no? Cuáles son las obras o cuáles son los medios eh, propios o pertinentes para hacerlo. Entonces, Yaco lo comentaba incluso y me sorprende y me alegra en la ponencia anterior, la doctora Damiana Leiva, que cuáles son las inquietudes, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes o cuáles son los intereses de las juventudes? Ella hablaba también sobre las infancias y cómo a partir de ahí proponer obras, proponer textos que interesen, ¿no? Que llamen, que busque eh, atender cuáles son esas ideas. Y por ahí, bueno, ya se puede ir revelando que en realidad las audiencias son quienes van dictaminando un poco de las obras que van a atender o que se van a crear incluso, ¿no? Luego veremos cuál es ese nivel entre quién es el quien decide que se crea, ¿no? Que se escribe. Después están estas capacidades y desarrollo que hay en las juventudes, ¿no? En las audiencias juveniles, hasta qué nivel de reflexión, de crítica, de pensamiento pueden llegar a generar a través de una obra de teatro y cuáles son las formas en las que por parte de un guía, llámese docente, se puede alcanzar, ¿no? Porque si nos estamos refiriendo a que es dentro de estos espacios educativos en donde hay una maestra o un maestro frente al grupo, bueno, pues tenemos que encargarles, ¿no? Esa valiosa tarea de
mostrar un plan que ayude a este grupo, como conocer pues lo que aquí se plantea. El aprendizaje significativo se puede llegar a obtener de una manera que acá planteo, que es por este punto en cuanto a los intereses y las inquietudes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por muy bien que esté la obra, plantear o proponer alguna obra no sé, de Lorca, de Shakespeare, de Lope, de quienes queramos en cuanto al canon clásico, que no me voy a poner a debatir si son buenos o no, porque son magistrales, pero en cuanto a grupos etarios en donde no pueden tal vez entender la metáfora o entender incluso el lenguaje, el contexto social de la obra, o si no está en una adaptación, pues muy difícilmente van a poder sacarle un provecho. ¿Por qué? Porque no conocen todavía, no existe una preparación previa, ¿no? Para poder conocer esas obras. Por lo tanto, atender obras dramáticas que atiendan esos intereses y las inquietudes, eh, puede llevar como resultado a un aprendizaje, ¿no? Porque, pues, porque para empezar va a llamar la atención de quienes lean o quienes vean la obra. Entonces de ahí, ya una vez capturada esa atención, ese interés, se pueden generar más cosas. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a entender de qué va la obra, quiénes fueron los personajes, cómo se desenvolvió el problema, cuáles fueron los resultados, y todo esto mediante tal vez a un uso cotidiano del lenguaje, del transcurrir de la historia y algunos otros elementos que artistas, escritoras y escritores pueden emplear, ¿no? Al momento de crear. Y la utilidad, en esencia, del teatro. ¿Qué es lo que nos sirve? Esto podría sonar bastante aparatoso, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve del teatro? O qué es lo que nos sirve de leer obras dramáticas. Pues no es tanto por ahí. Lo que pasa es que si atendemos que en los centros de formación o los centros educativos, ¿no? Llámese secundarias o preparatorias, siguen un modelo en el cual podemos sí aprender cuáles son las formas, las categorías, eh, las subdivisiones, las representaciones del teatro clásico, del teatro medieval, del teatro del Renacimiento, del Barroco, la composición escénica, ¿no? Que si la esquene, que si el coro, que si el arqueo, bueno, todas estas cualidades técnicas, ¿no? Del teatro, pues no son del todo útil, ¿no? Para quienes no conocen lo que es el teatro. Si no les mostramos que en el teatro existen ventanas o posibilidades de incluso reflejarse a sí mismos, de lo que hablaremos un poco más adelante, eh, pues caerá, ¿no? En esa tal vez memorización de saber, ya me voy a aprender cuáles son las cualidades del teatro, cuáles son las características formales, pues para ir y contestarlo en una prueba y listo, ¿no? Hacer algo que quede en el olvido. Entonces, en cuanto a la utilidad en esencia, pues es eso, ¿no? Aprender qué es lo que puedo ver y atender en una obra de teatro, ¿no? Saber que en una obra puedo encontrar un argumento, puedo encontrar una historia que atañe a mi vida o a la persona que tengo al lado, o incluso cuáles son las problemáticas o cuáles son las inquietudes, los intereses que desde la obra, ¿no? Proponen. Entonces, si ya desde ahí se plantean obras que atrapen a estas audiencias, pues ya después surgirán quienes quieran estudiar literatura, quienes quieran estudiar teatro, quienes quieran estudiar didáctica, y ya en las universidades se encargarán de enseñarles todas estas formalidades teatrales de las que les mencioné anteriormente. ¿Por qué las etapas de la juventud, no? ¿Por qué no me centro, pues de momento tanto en las infancias? Bueno, pues porque todo esto forma parte de una tesis que estoy haciendo en el programa de la maestría en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues no me da
la vida, ¿no? Para abarcar infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Entonces, mi interés de momento va por las juventudes. ¿Y por qué es que planteo posibilidades reflexivas, críticas, de pensamiento bien desarrollado y fundamentado? Bueno, pues por estos dos señores que ven ustedes aquí, que son Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. Eh, Piaget, bueno, sí fue un poco psicólogo, pero más que nada biólogo. Kohlberg sí se encargó un poco más de la teoría de la cognición. Y bueno, ambos comparten ideas en, en- en esencia útiles, ¿no? Para lo que estoy postulando acá. Bueno, con Piaget ya podemos ir conociendo, ¿no? Estos estadios eh, en cuanto a las etapas, ¿no? De una persona, en cuanto a 0 a 2, con sensorio-motora, preoperacional desde los 2 hasta los 7, estudio de operaciones concretas desde los 7 hasta los 11 años, y la que acá nos interesa más, que es el estadio de las operaciones formales de 12 en adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que dice que surge o que puede provocarse durante este momento? Dice, pues es el estadio final de la teoría de Piaget y se caracteriza por el pensamiento abstracto y lógico. Los adolescentes y adultos jóvenes en este estadio pueden razonar sobre conceptos abstractos y realizar razonamientos hipotético-deductivos y también pensar en términos de posibilidades y considerar múltiples perspectivas, es decir, acciones que en momentos anteriores, en estadios anteriores, no son del todo posibles o bien no alcanzan la misma magnitud, ¿no? O plenitud en cuanto al pensamiento. Esto tampoco es como que ocurra de la noche a la mañana, sino que debe de llevar un trabajo, una guía, ¿no? Una metodología para ir eh, fortaleciendo, como si se tratara de una serie de ejercicios, ¿no? Y habilidades que deben de ser desarrolladas, pero que ya son posibles hasta esta edad. Kohlberg, bueno, se mantiene bajo la misma teoría en cuanto, bueno, pero lo divide en niveles y es, bueno, 2 estadios por cada nivel. Nivel 1, moralidad preconvencional, nivel 2, moralidad convencional, y el 3, moralidad postconvencional, ¿no? Entre el estadio 5 y 6, que dicen que cumple como contrato social y derechos individuales, donde las personas reconocen que las normas y las leyes son el resultado de un contrato social, comprenden que las reglas pueden cambiar si hay un consenso social y si promueven el bien común, ¿no? Ya hay una idea de que las leyes o las reglas no son del todo inamovibles, ¿no? Eh, podríamos llamarle como una forma que debe de estar y que hay que obedecerlas al pie de la letra. Sí, pero desde una convención social, ¿no? Porque así se dictamina y porque tienen una razón y en determinado momento pues pueden llegar a cambiar. Y el estadio 6, principios éticos universales. En la última etapa, las personas desarrollan principios éticos universales y aplican un sentido profundo de justicia y respeto por la dignidad humana en su toma de decisiones morales. Estos principios son éticos, son abstractos y universales y trascienden las leyes y normas sociales. Entonces, si nos planteamos que en estas etapas son en las que se encuentran las y los jóvenes en secundaria o en preparatoria, ¿no? Entre 14 y 17 años, ya vemos un poco más factible que estas obras tengan un cometido más óptimo, ¿no? Más objetivo. ¿Por qué? Porque son estas obras quienes van a incluso a desafiar, ¿no? A retar a las audiencias a verse, ¿no? Dentro de una ficcionalidad que si bien lo representa, no son, ¿no? Del todo ellos, sino que es más bien como una especie de proyección. En cuanto a las autorías dramáticas, tenemos que tomar, ¿no? Este precepto de que la literatura funge como un reflejo de su contexto. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar quien crea, aquí no debería de estar este sentido, quien crea determina lo que las audiencias leen, o bien, quienes leen determinan lo que se crea.
¿no? ¿Qué es o quiénes son los que rigen aquello que se crea en cuanto a literatura, en cuanto a textos dramáticos, ¿no? En esta situación. Podemos también pensar que es un momento social determinado quien rige, ¿no? Todo aquello que se va a exponer, ¿no? Ante comunidades lectoras. ¿Por qué? Porque son los momentos sociales, son los contextos en donde las juventudes se van desarrollando y se rigen por su cultura, por su tradición, por sus políticas, por su sistema social, por su sistema religioso y demás factores que van a crear, ¿no? Que conforman bien a ese contexto y de ahí surgen, ¿no? También las autorías, no es como que autoras y autores sean unos entes alejados, ¿no? Bueno, a veces sí, pero tampoco es como que sean aparte o estén fuera, ¿no? De estas comunidades, sino que son parte de, ¿no? Y de ahí es que surgen esas temáticas que, bueno, son temáticas tal vez clásicas, son los argumentos que tenemos desde la antigüedad, pero presentados de diferentes maneras, y mediante recursos lingüísticos, escenográficos, eh, de forma que propone, ¿no? Innovaciones y factores que atraen ante estas comunidades etarias. Eh, sí, de acuerdo, sí, ya cierro. Está también esta intuición artística del cómo contar, ¿no? Quiénes son algunas de las figuras que yo estoy tomando para la tesis, pues son Valeria Loera y Víctor Velo, quienes toman estas temáticas, ¿no? De inquietudes y de intereses que tienen las audiencias juveniles en la frontera norte de México y mediante los recursos literarios o artísticos que ellos dominan muy bien, es que consiguen crear obras que hoy por hoy están siendo representadas a lo largo y ancho del país, ¿no? Como puede ser en este caso Violencia. Violencia durante este último año ha recibido, me parece, 2 premios, está siendo representada por la Compañía Nacional de Teatro, ya fue a diferentes estados, y está teniendo un reconocimiento, me parece. Acá les pongo un breve fragmento sobre esta obra. Voy a comenzar a leer a partir de acá. Dice, eh, Violencia toma una almohada, bueno, Violencia es el personaje, Violencia está fragmentada en 7 personajes más, pero nada más en su mente, entonces toda la obra ocurre a lo largo de, bueno, en su casa, y dependiendo del espacio de su casa, pues hay diferentes violencias. Y dice, Violencia toma una almohada y se cubre la cabeza, Violencia de la cama se asoma y escupe una bola de pelos. Violencia de la cama. Ya es hora de que limpies aquí abajo, no sé cómo esperas que durmamos con tantas preocupaciones, esta vez sin pretextos, nada de que no podemos resolver nada a esta hora, mejor dormimos y por la mañana lo arreglamos. No, señora, y mañana sí vamos al gimnasio, ¿entendiste? Si Marce nos dejó, seguramente fue porque ya no somos atractivas. Nunca hemos sido bonitas, pero al menos no parecíamos un marrano parado. No finjas que no me escuchas. Dios mío, hasta mamá tiene un novio y se va a casar antes que nosotras. Qué humillante. Y bueno, es un pequeñísimo fragmento que ya propone, ¿no? Que ya expone esa preocupación que me parece muchas personas atravesamos desde la adolescencia, desde la juventud, de no tener una apariencia o un físico lo suficientemente atractivo, ¿no? Pues eh, para, para ser digno, aunque esté terriblemente mal dicho, de otra persona. Entonces ya desde ahí se puede ir anteponiendo esa inquietud o esa preocupación de las juventudes. Uno de los posibles resultados de reflejar a las audiencias juventudes en el teatro, y ya con esto concluyo, es la comprensión. ¿Por qué comprensión? Pues porque son obras que llaman la atención y que atraen a esas juventudes. Proyección y reflexión, ¿por qué? Porque nos vemos y no nos vemos en las obras de teatro, ¿no? Son personajes que tienen nuestras problemáticas, pero que no soy yo y que de alguna forma las van a resolver o no. Crítica en distintos niveles, una crítica personal, una crítica social, una crítica grupal, que puede no estar de acuerdo con la forma en que se haya desarrollado la obra, y que eso nos ayuda, ¿no? A nosotros plantear o proponer diferentes formas de dar conclusión.
juicio y juicios, ¿no? Sobre la obra, ¿no? Sobre si me gustó, sobre si no me gustó, sobre si me refleja, no me refleja, si me representa, no lo hace, si soy o no soy yo. Observar mundos posibles. ¿Por qué? Pues porque son temáticas semejantes a las que atienden las vivencias personales, pero de otra forma, ¿no? De otras metodologías. Y toma de decisiones a conciencia. ¿Por qué? Pues porque ya una vez generado todo este pensamiento, podemos llegar a tomar decisiones más pertinentes que en la ficción, si es que esta pues no nos gustó. Y a propósito, pues esta pinturita del español Picasso, mujer ante espejo, ¿no? Frente a un espejo que no es ella. Y termino. Gracias.